ahí se está grabando. Ahí va. Bueno, ¿y qué hago? ¿Lo empiezo de vuelta o desde ahí no? Mm. Eh, Arranca como puedas. bueno, un poco, bueno, repito más o menos la introducción un poco más rápido, que hablamos sobre quién fue Parménides, que fue este filósofo griego, ¿no? Que nos habla un poco, nos introduce a su pensamiento sobre el ser y el no ser, bastante complejo, y hablamos un poco de su poema, que fue su única obra. Eh, Su única obra dentro de lo que hizo, ¿no? Porque él también fundó una escuela, no es que solo hizo eso, sino que él enseñaba en la escuela su forma de pensar también, ¿no? Eh, Además de este poema, que ahí obviamente habrá escrito mucho más de lo que pudimos ver nosotros. Eso es un poco la introducción. A ver acá si paso de hoja. Bueno, pusimos unas citas interesantes. Y mi tema en sí era la noción del ser, ¿no? Empezamos un poco con lo que él pensaba, lo que él decía, y antes de empezar con esta idea, bueno, voy a leer una cita que me pareció interesante, que tengo acá abajo, eh, que dice antes de empezar, de los dos únicos caminos de búsqueda que cabe concebir, el uno, el de qué es y no es posible que no sea, es ruta de convicción, pues acompaña a la verdad. El otro, el que no es y que es preciso que no sea, este te asegura que es sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Bueno, me pareció bastante interesante y de hecho me parece que me ayudó a comprender un poco de lo que habla, ¿no? Porque siendo bastante complejo, que nos habla un poco de, bueno, los caminos, ¿no? Eh, y a mí me pareció interesante porque estuve viendo, bueno, muchos videos y así, eh, que él habla más allá de dos caminos, un ser y un no ser, que el ser es todo lo que existe y el no ser es aquello que no es, no existe, que hay como un camino en el medio, no es que hay, es como, es una forma de interpretarlo, ¿no? Que se puede decir también que entre el no ser y el no ser está la convivencia de los dos, donde ambos se chocan y pueden convivir. eh, a mí es como que yo lo pensé como si fuesen dos, cuando él habla de no ser, habla de dos no seres diferentes, ¿no? Uno que es el que no existe, que no se puede ni pensar, y el otro que es el que convive con el ser, que nosotros podríamos apropiarlo, poder decirlo de alguna manera, para que nuestro propio ser trascienda. Y él le da unas características al ser que dice que es eterno porque siempre, nunca se puede cortar, digamos, que es continuo e inmutable, ¿no? Que no puede surgir de la nada, dice, porque no surge así mágicamente, y, y que no se puede cortar tampoco, nunca termina, es infinito. Bueno, creo que eso es un poco mi parte, y antes de dejarlos a los demás quería leer otra cita, si me lo permiten, que era de Platón, que habla, es sobre Parménides también, pero es una cita de Platón, que me pareció interesante porque estábamos todos bastante, eh, como el tema es bastante complejo, era una frase que me parece que nos identificó a todos, que dice Platón, me pareció que Parménides poseía una profundidad absolutamente llena de nobleza. Así pues, temo que no seamos capaces de comprender sus palabras y que se nos escape el pensamiento que ellas expresan. Y creo que estamos todos así, ¿no? Que hay cosas que son bastante incomprensibles, pero dentro de eso es bastante interesante. Digamos, ustedes están de acuerdo con lo que dice Platón entonces, ¿no? De que es incomprensible. Sí, Claro. bastante. A ver,
por acá, bueno, lo voy a Así dejar que, digo acá. yo, Majo, Sí, sí, ahí está la parte 3. dale. Ustedes díganme, Te yo voy voy diciendo cuando bajando. pasas. Sí, Dale. sí. Bueno, profe, yo le voy a comentar un poco sobre las problemáticas que tuvo su pensamiento y sobre estas críticas que tuvieron los filósofos con respecto al pensamiento de Parménides. Porque Parménides lo que plantea es el ser como todo y el no ser no es nada. Pero este ser puede tener un cambio, pero el cambio de este ser no se introduce dentro del no ser. A ver, espere que estoy medio nervioso. Ahí voy. Nos dice que cuando algo cambia, dice que no es lo que será y que después no será lo que era antes. O sea, cuando vos cambiás, el ser deja de ser ser, deja de ser no ser y pasa a ser ser. Bien, yo entiendo, y está bien la explicación, que es media dificultosa. ¿Cuál te parece que es, cuál te parece, ya que estamos, ¿no? ¿Qué te parece que es la dificultad de entender esto de manera tajante, digamos? ¿O Y vos o pasa que alguno la que quiera dificultad intervenir? de entender este tema es que nosotros usamos mucho la lógica. Ajá, bien, Primero que usamos la lógica de cambio de los sentidos. Por ejemplo, nosotros lo que vemos, lo que tocamos, todo está en constante cambio. Y es muy difícil pasar del ser al no ser y del no ser al ser. claro, Nosotros porque, estuvimos escuchando su audio, que era el que nos comentaba que, por ejemplo, yo no soy analista de sistemas, pero podría llegar a ser analista de sistemas con bastante conocimiento y con otras herramientas. Ahí es como que se hace el cambio, pero es muy contradictorio en lo que nos quiere comentar Parménides. bien, simplemente para agregar un poco a lo que muy bien estás diciendo, digamos, ¿no? El problema de Parménides Claro, es el problema del movimiento, en donde, digamos, yo podría no ser otras cosas y ser otras cosas a la vez. O sea que en nuestro modo de ser hay esa combinación de ser y no ser. Porque no claro, ser, como diría Parménides, sería la inexistencia misma, y eso es contradictorio o es dificultoso para entender el movimiento en sí mismo, ¿no? O el claro. cambio. Claro, porque lo que nos dice el ser es que es lo único que permanece, es lo único inmutable, que el no ser no es nada. En cambio, Heráclito, que bueno, nos comenta otra cosa sobre el cambio, que es totalmente contradictorio y diferente. Eh, Así que bueno, esta problemática lo que generó de este tema es que muchos filósofos se centraron a la siguiente, me parece más, a Sí, la siguiente voy. diapositiva. Acá más abajo. Sí. Ahí, perfecto. Ah, ahí, No, uno más arriba. ahí, sí, Ahí. sí. Que muchos filósofos intentaron resolver esta duda, porque nos hablaba del arjé de la realidad como única realidad. Y a esos filósofos se dieron cuenta que el pensamiento de Parménides, al igual que el pensamiento de Heráclito, era un pensamiento monista. Un pensamiento monista significa que explican del arjé, explican todas las realidades y se dan cuenta que ese pensamiento quedó un poco atrasado porque el pensamiento que se tendría que crear, digamos, es el pluralista. El pensamiento pluralista es explicar de muchas realidades, eh, mu explicar muchas realidades, digamos, pero desde muchos comienzos, no de una cosa explicar todo. Claro, Que ahí es donde... ¿Qué? no, lo que decía es que el pensamiento monista respecto al pluralista, la dificultad que tiene es que es el pensamiento de lo único, de lo unívoco, en donde vos no podés salir. Y nosotros somos una especie de multiplicidad Claro, en unidad, digamos, ¿no? O sea que esas dos cosas pueden convivir, esas dos versiones pueden convivir, ¿no? Lo uno y lo claro, múltiple. claro. Ent- pero que pueden convivir, digamos, lo unívoco y lo múltiple, ¿me dice? Claro que, por ejemplo, digamos, que ustedes sean una única unidad entendida como los estudiantes de primer año de analista de sistemas, hay una unidad.
pero esa unidad requiere también de que existan múltiples dentro de esa misma unidad. No es que lo único Claro, se cierra y nos aniquila al resto y somos como una especie de masa unívoca que se mueve, sino que la unidad claro, encierra muchas veces multiplicidad, digamos, ¿no? Y esto implica también un cambio. claro. Que ahí es donde al siguiente. Perdón. eh, Hoy no, no hay problema. No, no hay problema. Que ahí es donde surgen filósofos como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas, que ellos nos intentan explicar que la multiplicidad explica la multiplicidad. Es muy complicado explicar la unidad a la multiplicidad, porque es como le comentaba yo, que en este mundo todo lo que vemos, tocamos, oímos, es múltiple, es muy difícil explicar la unidad a la multiplicidad, es más de multiplicidad a multiplicidad. Y bueno, y acá es donde aparecen los Heráclitos, que aprovechan y dicen que los Heráclitos eran seguidores de Heráclito, aprovechan y dicen y se oponen a este pensamiento de Parménides, exagerando el pensamiento que tuvo Heráclito. Y dicen, no, el pensamiento de Parménides de lo permanente y lo inmutable está mal. El pensamiento que es el único verdadero es el del cambio, como bueno, nos comentaba Heráclito anteriormente. Bien, muy bien, muy bien. Así que el siguiente. ahí. Y acá es donde viene algo súper interesante. Acá es donde aparece Platón y Platón nos empieza a resolver un poco de estas dificultades del unívoco y la multiplicidad. Y nos aporta como solución su idea, su pensamiento. Era que Platón tenía un pensamiento del mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas era un poco el pensamiento de Parménides, es lo inmutable, lo permanente, lo que sigue permaneciendo, digamos. Y el mundo sensible es es un poco el pensamiento de Parménides, es donde se genera el cambio, donde está lo mutable, digamos. Entonces, en su división en este mundo, se pueden reconocer muchos pensamientos de Parménides. ¿Por qué? Porque él en parte, Platón como que le daba más valor al pensamiento de Parménides, porque era lo que permutaba, lo que permanecía, digamos. Y lo que quiere decir es que igual hay una interconexión entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas es donde surge el mundo de las ideas es donde empieza a surgir para el mundo sensible. El mundo sensible es como una ilusión, pero no es totalmente una ilusión como nos comentaba Parménides. Es una ilusión, pero que tiene un poco de realidad de este mundo. A ver, me estoy fijando. La próxima. Bueno, sí, eso. Y bueno, y por último, un poco nos va a comentar un poco Aristóteles de la problemática de este pensamiento también, porque señala el error de Parménides de considerar un concepto unívoco y nos comenta otra cosa totalmente diferente. Nos comenta que el ser es un ser en acto y un ser en potencia. ¿Qué quiere decir un ser en acto y un ser en potencia? Nos da ejemplos, él no nos dio una definición exacta de este ser, pero nos da ejemplos, como por ejemplo alguien que está construyendo es un ser en acto, y alguien que puede construir es un ser en potencia, al igual que por ejemplo alguien que está mirando es un ser en acto, y alguien que puede mirar pero tiene los ojos cerrados es un ser en potencia. ¿A qué se refiere para ir cerrando el tema de Aristóteles con este ser? A lo que se refiere es que nosotros nunca salimos de ese ser. No es que no pasamos de la nada, del no ser al ser y del ser al no ser. Él nos refiere que siempre estamos en el ser. A diferencia que primero estamos en ser en acto y después pasamos al ser en potencia. Bueno, este ser en acto, le doy otro ejemplo, es como un niño que posteriormente se vuelve adulto. Este niño es un ser en acto, pero es un adulto en potencia.
A lo que se refiere es que hay que como pasar del ser de potencia al ser en acto y viceversa, si no me equivoco. A ver si me puede corregir, profe. No, está bien. Ahora al final te voy a hacer un comentario con esto, pero sí es esto. Dale, buenísimo. Y bueno, dice que la única ilusión es... no, esperen. Eso, que no es posible llegar de la nada al ser, sino que nunca salimos de este ser, siempre estamos en el ser del acto y en potencia. Y concluye, concluye así, con esa idea, digamos, redondea esa idea. Bueno, ¿qué tal, profe? Ahora me toca mi parte, que es explicar Heráclito, de forma que así se notan las diferencias. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿quién es Heráclito? Era un filósofo también de la época de Parménides que estableció un arge, o sea, un origen totalmente diferente a los otros filósofos presocráticos, podríamos decir, y también un sentido, un rumbo de esa realidad, y por eso también fue destacado como un padre de la metafísica. ¿Puedes cambiar? ¿Bajo? Sí, sí. Para que no se caigan. Ahí está. Heráclito, también llamado el Oscuro, creía que la naturaleza era cambiante, que nada era fijo ni estático, que todo fluía. Y también quiere decir que el cambio también tenía las características de ser continuo y constante. Entonces, en su frase célebre, podríamos decir, nadie se baña dos veces en el mismo río, establece que la acción y la cosa no es igual a su anterior, que ha ocurrido un cambio y es totalmente distinto, diferente, incluso opuesto, podríamos decir. ¿Majo? Sí. Entonces se pregunta, si la naturaleza es el cambio, ¿hay un orden, hay una discordia o caos en la realidad? La respuesta que da es que no. El cambio es un proceso racional, necesario y tiene un sentido y una explicación lógica para todo. Es un equilibrio entre opuestos, es una armonía o equilibrio entre opuestos. Majo. Grande, Majo, Bueno, algunos de estos opuestos pueden ser el frío, el calor, la vida, la muerte o la noche y el día. Quiere decir que van cambiando, van rotando, podríamos decir, porque van pasando de uno al otro. Si fuera de otra forma, no habría no habría un orden en eso. Bueno, entonces da un ejemplo de que si las cuerdas, si las cuerdas de un instrumento fueran, no tuvieran tensión, no sonaría. Y si hubiera mucha tensión, se rompería. Entonces, en el equilibrio justo se encuentra la armonía, la música, podríamos decir. Y finalmente, el arge que establece es el fuego, pero de forma metafórica, porque es un elemento de cambio. El fuego se aviva y se apaga. Es por eso que lo eligió. Bueno, ahora le toca a Alejandro para explicar. Perdón, no sé si se escucha la música de fondo porque están con música acá al lado. No se escucha. Listo. Bueno, profe, yo más que nada Hiciste quería... musicalizar este momento, digamos. Más que nada yo voy a hablar del tema de Parménides de Elea. No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. O sea, Parménides establece el principio al que llamaron el principio de identidad, ¿no? La idea de el ser. Él establece una nueva manera de explicar la realidad, ¿no? Que dice que el ser es y el ser no es. Y al hablar sobre este tema, claro, y él específicamente hablaba que existe, ¿no? O sea, lo que venía diciendo, el ser es
Y el no ser, perdón, no sé si dije bien, el ser, el no ser no es. O sea, solamente existe el ser, que no hay un no ser. Porque si existiría un no ser, significa que el no ser vendría de la nada misma. Y como no existe de la nada, nada puede salir de la nada. Entonces él establece la idea esta, como dije al principio, de identidad, que habla sobre el ser. Y que, bueno, lo que venían hablando sobre que el tema, que el ser, para él, para Parménides, es algo que siempre estuvo, que no tiene origen y que no tiene fin. O sea que el ser para él implica que el ser es eterno. Y lo que yo comprendí acá también es que, no sé si están así, pero bueno, prefiero exponerlo, ¿no? O sea que él, en lo que quiere decir que hay dos caminos, el camino del ser y el camino del no ser, aunque el no ser no existe. Pero, y creo lo que yo entendí es que él considera que el no ser es el mundo, el mundo sensible, el mundo de, y para él el mundo de lo sensible es totalmente absurdo, es contradictorio. eh, entonces él, ¿cómo se llama? Él optó por el camino de el mundo inteligible, o sea, el mundo del pensamiento. Él asocia que el pensamiento, ¿de dónde sale? Del ser. O sea, que el pensamiento para él es el ser. Y, y lo que yo me generó una pregunta, ¿no? Mientras también hablábamos, es que si él considera que no, el no ser no existe, eh, la pregunta que me hacía mientras también estábamos haciendo el Zoom es, o sea, ¿cómo podemos mencionar a algo o cómo podemos hablar de algo que en realidad no existe? O sea, es una pregunta que me hago yo mismo, o sea, ¿cómo puedo mencionar a ese ser o a la nada misma o al vacío mismo como algo que no existe si es algo que yo lo estoy mencionando? Así que para mí es muy complejo explicar lo de Parménides y en mi caso me resultó bastante complejo también tratar de entenderlo. Y yo me gustó más la idea que establecía de Heráclito, que, bueno, lo que compartía Iván, ¿no? Que para él la realidad está en constante cambio, ¿no? En constante movimiento. Entonces, yo lo que pensaba era, que también creo que lo mencionó usted, profesor, o sea, creo que nosotros, y la realidad misma, eh, es ser y no ser a la vez, porque todo está en constante cambio. Pero, o sea, algo que es, deja de ser lo que era para pasar de dejar de ser lo que no es, perdón, medio trabado, para pasar a ser lo que es. O sea que para mí, a mi pensamiento, tratando de reflexionar en todo esto, es que yo pienso que somos una combinación de ser y no ser. Todo está en constante cambio, todo fluye, todo avanza. Entonces puedo deducir yo que, a mi forma de ver, ¿no? Que somos la combinación de ser y no ser, ser y no ser. Así que más que nada eso quería plasmarlo. No sé si se entendió porque tampoco soy guau explicando, pero más que nada plasmar eso, ¿no? La idea del ser y no ser. Bien, muy bien. Les comento algo con respecto a lo que ustedes expusieron muy bien, porque Sí, están perdón, profe, se le vuelve a escuchar bien. bastante bajito. Otra vez. Bueno, Sí. Prende el micrófono. ahora cómo me escuchan. ¿Bien? Ahí se Sí, sí. escucha bien. Bien. No, a mí me parece que digamos, el planteo está muy bien y la problemática está bien presentada. Y cómo se sale de esta dificultad, digamos. Evidentemente hay cosas en nosotros que van cambiando y la realidad misma está en constante cambio. La dificultad, me parece, en Parménides es que esta combinación de ser y no ser, ¿sí? A la vez, eh, es bastante, a mi modo de entender y en el análisis que nosotros vemos, es cerrada en la estructura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros dejamos de ser algo, por ejemplo, yo en este momento estoy dejando de
comer algo que quisiera comer y no lo estoy haciendo, y en un momento comeré algo y después dejaré de dar la clase, o de escucharlos a ustedes, el cambio que se produce en mis modos de entender el mundo, en el modo de moverme, es accidental y no hace al cambio sustancial. No es que yo dejé de ser Jorge, sino que estoy siendo Jorge y a la vez estoy mutando y estoy cambiando. ¿Se entiende? Entonces toda la realidad está sujeta a un constante cambio. Si yo lo entiendo en Parménides, la idea de no ser, ¿sí? Probablemente Parménides esté imaginando un ser inmutable, como el que explicó muy bien Iván, como lo explicó Alejandro y como lo explicó Nahuel y María José, digamos, ¿no? Es decir, está pensando en una realidad inmutable en donde eso exista, preexista y que es casi como una especie de divinidad. Ahora, nosotros tenemos modos de ser, ¿se entiende? Que no son los mismos, en el caso de todos los que estamos acá, no somos los mismos, pero que son modos de ser completamente distintos. Pero bueno, la dificultad un poco se salva con esta idea de que, creo que lo explicó bien Iván cuando habló de Aristóteles, el planteo de Platón, el planteo de Aristóteles, que, digamos, hay algo que permanece, ¿sí? Hay algo que permanece que sería como una sustancia y hay modos de ser que se van dando de otra manera. Pensar en esta idea de ser y no ser es como que lo reduce a una cuestión unívoca en donde vos como que quedás encerrado. Tampoco la alternativa es Heráclito, porque Heráclito dice que todo está en constante cambio, nada permanece, sino que está en constante cambio. Lo que pasa es que si entro en la categoría de Heráclito, yo dejo de ser automáticamente, porque estoy en constante cambio, y no dejo de ser completamente, ¿se entiende? Entonces, el conflicto o los contrarios entre Heráclito y Parménides, o las dificultades de este pensamiento, se salvan un poco con la filosofía posterior, digamos, ¿no? Pero bueno. Profe, Sí. una consulta. Sí. Le iba a decir, es como que, ¿qué estaba nombrando? Que justo tenía una duda que habíamos planteado, me acuerdo del grupo. Heráclito dijo, estaba hablando de Heráclito. Sí, no, pero era otra duda. Aristóteles, el cambio, nosotros. Eso. Nosotros lo que hablábamos en el grupo, que nos costó un poco, es como el pensamiento de Parménides, y Heráclito quedó un poco antiguo al pensamiento de los filósofos más modernos como Platón, bueno, más modernos, entre comillas. Más modernos en la antigüedad, sí. Sí, vos fíjate, ahí me escuchás, ¿no? Porque yo no te... Sí. Bueno, sí. Fíjate que el pensamiento de Parménides muchas veces tiene que ver con modos de concebir la realidad como si fuera una sola, ¿sí? Claro. O sea, lo que existe es el ser y todos nos estamos moviendo como una especie de masa unívoca en donde no podemos establecer ciertas diferencias. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida concreta y cómo se salvaguarda, digamos, ¿no? Yo puedo entender que tenemos una idea común, una idea en común. Una idea en común es ponernos de acuerdo nosotros los 5 de que hay un objetivo claro y distinto sobre eso. Ahora, todos podemos estar vinculados a un mismo objetivo y esto para nosotros es algo uno, sería nuestra idea de ser, digamos, ¿no? Algo uno en donde todos nos pongamos de acuerdo. Ahora, que tengamos una idea en común, un pensamiento en común, no significa de que yo no pueda discernir o pensar de una manera distinta. ¿Sí? Pensar de una manera distinta es que nosotros podríamos no estar de acuerdo con algo para poder modificarlo. Si yo me muevo de manera unívoca en que el ser es y el no ser no es, no habría posibilidad para una disidencia, para no estar de acuerdo con algo en donde podamos construir, sino que todos nos movemos como en bloque hacia una misma idea. Y esa es la dificultad, ¿no? Pensar de que no pueden existir ciertas diferencias que serían como especies de no seres, digamos, ¿no? Más que no ser, porque el no ser es la disolución absoluta del todo. Claro, es como decir que existe el blanco y el negro y no decir que existe el gris, exacto, por ejemplo. claro, es como decir que no existen los pensamientos de zonas grises, digamos, ¿no? En donde puede haber como una diferencia, pero que esto no signifique dejar de existir absolutamente, como lo entendía por ahí Parménides. Lo que pasa es que Parménides, en el poema este que narró María José, está pensando en una especie de divinidad absoluta, que seguramente lo va a retomar Platón seguramente, ¿no? Pero bien, muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna dificultad con el grupo? Veo que están bastante coordinados. No, estuvimos, hicimos bastantes clases entre nosotros, así que... Sí, estuvimos haciendo clases, es más, media hora antes nos pusimos a comentar un poco qué íbamos a decir, nos pusimos más a pulir, digamos, lo que
lo que ya teníamos preparado, digamos. Bien, muy bien, perfecto, chicos. Yo los libero para entrar con el otro grupo. Ok. En el transcurso de la semana estaré pasando el tema de las notas y cómo resultó, ¿sí? Pero yo creo que bastante bien, bastante bien. Dale, Bueno. buenísimo. Muchas gracias, profe. Saludos, Gracias. profe. Entren a la plataforma y sigan las consignas a pesar de que yo esté con los otros grupos el viernes que viene. Ok. Les mando un Muchas saludo. gracias. Profe. Buen fin de. Buen fin de. Buen fin de.